Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny, que está intentando huir para variar. Luego en invierno no me la puedo quitar de encima, pero en verano es una desesperación por huir. Bueno, hoy os voy a hablar de mi escritor favorito porque me encanta. O sea, no os esperéis aquí ahora... Bueno, Charles Dickens me gusta mucho, pero no es Charles Dickens, es un escritor moderno que normalmente escribe libros de ciencia ficción o postapocalípticos. Bueno, depende, es que tiene de todo este señor. Bueno, se trata de Scott Westerfeld y el libro es Afterwards. Es un libro que fue publicado en 2014 y es una novela muy distinta al resto de libros que ha escrito y de hecho a cualquiera que haya leído hasta ahora, porque tiene la idea que subyace en el libro es muy original. Desgraciadamente no está traducido al castellano, pero bueno, no creo que tarden en traducirlo porque de hecho es un autor que ha sido bastante traducido en español. Bueno, en España. Pero juraría que no está traducido tampoco en Sudamérica porque en Goodreads no aparece ninguna edición en castellano. La cuestión es que lo interesante de este libro es que combina dos géneros distintos porque en realidad son dos libros. Por una parte está la historia de Darcy Patel. Darcy Patel es una adolescente americana de origen hindú, bueno, sus padres son hindús, que después de descubrir que la mejor amiga de la infancia de su madre había sido asesinada, se pone a escribir un libro y lo escribe en 30 días, lo envía a diferentes editoriales y hay una editorial que decide publicárselo. Se trata de... El libro se llama Afterwards, o sea, tal y como se titula el libro, y es un libro young adult de fantasía que se la compran por $300.000. O sea, $300.000 es un pastizal importante. Con su adelanto decide no ir a la universidad, les dice a sus padres que solamente es por un año, y en vez de ello irse a vivir a Nueva York, ella es de Filadelfia, para vivir la vida de escritora y estar en contacto con otros escritores del género de young adult. La editorial le da un año para reescribir el libro, puesto que una de las cosas interesantes de este libro es ver precisamente cómo funciona el mundo editorial. Y después de escribir de entregar un borrador, aunque sea aprobado por la editorial, se piden muchos cambios y esos cambios son bastante profundos y a la práctica muchas veces terminan implicando cambiar, o sea, reescribir completamente el libro, añadir capítulos, quitar capítulos. La cosa está que le dan un año para hacer eso y no solamente eso, sino que además entregar el primer borrador de su segundo libro, puesto que en el contrato la contratan para hacer ya la segunda parte de ese libro, que se conoce a lo largo del libro, y está muy obsesionada con ello, no para de decirlo con el Untitled Patel 2, que en castellano sería algo así como Sin título Patel 2, y está todo el libro pensando, es que no sé, o sea, no solamente es que no sepa qué final poner a este libro, es que ni siquiera sé cómo voy a titular el segundo libro, de qué va a ir, ni qué voy a hacer con mi vida, y es una cosa que le genera muchísima ansiedad, que imagino que es mucha ansiedad, que es una ansiedad muy similar a la que tienen muchos escritores. Ella se va a Nueva York siendo la típica adolescente inmadura y esperando muchas cosas de la vida, pero en Nueva York descubre que las cosas no son tan fáciles, que el hecho de que tenga tanto dinero de golpe no le facilita tanto la vida como esperaba, por lo que le toca madurar, descubrirse a sí misma, conocer su primer amor, que resulta ser una chica. Hasta ese momento ella ni siquiera se había planteado que fuese lesbiana, lo cual resulta interesante. No sé, yo no soy lesbiana, ¿no? Pero digo yo que eso se sabe de antes, pero quizás a veces cuesta muchísimo aceptarlo. En Nueva York se enfrenta con sus grandes inseguridades, las dificultades que tiene para relacionarse, los problemas reales que hay en su libro y que le generan inseguridad también.
las dificultades de la vida adulta, de tener que pagar un piso, de pagar los gastos, de tener que mantenerse, que el dinero en un primer momento puede parecer muy alto. Y para mí uno de los errores que hace es alquilar un piso con un precio de $3.500, que me parece una barbaridad. Y tampoco es que fuese que sea tan grande. Y bueno, y en las inseguridades, no solamente en las suyas, sino del mundo que le rodea, porque a lo largo del libro ve lo fácil que es fracasar en el mundo editorial, y que un día estás aquí y otro día estás aquí, o que ni siquiera llegas aquí. ¿Sabes? Que a lo mejor a ella le han pagado muy bien el libro porque la editorial cree en ella, y luego no se consigue vender y termina en el suelo. Y claro, ella se empieza a paranoiar, en plan, ¿cómo voy a devolver el adelanto? Si luego no se vende, lo tengo que devolver, ¿y qué voy a hacer? No sé, esta parte del libro a mí me gusta muchísimo. La otra parte es precisamente su libro, Afterwards. Y este libro es de fantasía y está protagonizado por Lizzie, que no tiene nada que ver con ella porque es la típica americana rubia con ojos azules, sí que tiene su edad, pero que físicamente es completamente distinta a ella. Y esta chica que viene de padres divorciados que viven en estados distintos, y mientras está volviendo de casa de su padre a su casa, cuando está esperando en el aeropuerto, hay un atentado terrorista y ella es la única superviviente. La cosa está en que es la única superviviente porque en ese momento descubre que tiene la facultad de poder cruzar al más allá sin necesidad de morir. Y precisamente lo que hace para salvarse es eso, o sea, cruzar al más allá, con lo que su cuerpo también cruza, por lo que no le hacen daño las balas, los terroristas no la ven y por lo tanto no muere. Y antes de que llegue el equipo de salvamento y la policía que consigan entrar, pues vuelve al mundo y entonces es la única superviviente. La gracia de este ataque terrorista, o sea, dejando un poco al lado de momento el argumento, es que el autor no ha recurrido a la versión fácil, que es el terrorismo yihadista, y en realidad los autores de este atentado terrorista es un grupo, es como una especie de secta, pero se trata de terrorismo doméstico, que quieren acabar con el orden establecido, que en Estados Unidos es un problema muy real, aunque siempre deciden focalizarse en el terrorismo externo y no en el interno, que ha ocasionado muchos muertos y que ha traído muchos problemas. O sea, quizás uno de los más conocidos es una bomber, que es que una sola persona el terror que causó durante muchísimos años. Y ha habido muchísimas situaciones de este tipo, pero bueno, ojos que no ven. La cuestión está en que Lizzie tiene que aprender a controlar sus poderes, porque a partir de ese momento en el que se han despertado, empieza a ver fantasmas, empieza a cruzar al otro lado sin querer. Aparte, en el otro lado no todo es bonito, sino que también hay cosas que la persiguen y que por lo tanto tiene que aprender que le puede hacer daño y que no, tiene que aprender a defenderse. Tiene que, y a la vez que aprende a vivir con sus habilidades, tiene que lidiar con los traumas de algo tan grave como es eso, ¿no? Y aparte de otros problemas personales que tiene, por lo tanto es que se le junta todo y tiene que aprender a lidiar con todo. Las personas que tienen las facultades que tienen Lizzie se conocen como psychopoms. No sé cómo traducirlo al castellano, así que en el momento que se traduzca me iré al FNAC a mirar me iré al FNAC a mirar cómo han traducido esta palabra, porque no sé, siento curiosidad por ello. Bueno, la cuestión es que dos de las personas que van a ayudar más a Lizzie a lidiar con esto son, por un lado, Yamaraj, que es la persona que le ayuda al aeropuerto a cruzar y a ponerse a salvo, y que se trata del primer Psychopomp que cruzó al otro lado, o sea, al otro mundo,
que es un hindú que tiene miles de años, pero que por supuesto, como en el otro lado no se envejece y ha pasado muy poco tiempo en el mundo real, pues justo tiene 17 años y además tiene el físico de el actor más guapo de Bollywood que conoce Darcy Patel. Y que acabará siendo, por supuesto, el interés romántico de Lizzie. Es un personaje que en realidad está basado... Y es una de las cosas que hace sentir más culpable a Darcy, porque Yama es un dios de la muerte muy importante en la cultura hindú, y entonces cuando empieza a hablar con otros escritores le da la sensación de que es que ha desvalijado su cultura y que sus padres se van a enfadar muchísimo con ella cuando vean lo que ha hecho con su religión. Y es una de las cosas que le crea más angustia. Yamaraj intentará ayudar a Lizzie a controlar sus poderes, le avisará sobre los peligros que existen en ese otro mundo, pero también le dejará moverse ella sola. Entonces, otro personaje importante dentro del libro precisamente es Mindy, que es una niña pequeña de unos 9-10 años, creo, y es una niña fantasma que vive en la casa en la que vive ella, porque en realidad es la mejor amiga de la infancia de su madre, que fue asesinada cuando era pequeña, que como podéis ver es el paralelismo con la propia madre de Darcy. Y es otra de las cosas que le preocupa, que cuando su madre lea el libro verá que se ha aprovechado de sus desgracias personales para enriquecerse. Y son diferentes cuestiones que le van generando mucha angustia a Darcy. El problema de Mindy es que Lizzie empatizará mucho con ella, y el hecho de que no se haya capturado al asesino la obsesionará muchísimo y convertirá en uno de sus objetivos encontrar a ese asesino y conseguir justicia para Mindy, para que pueda descansar, porque aún después de 30 años de haber sido asesinada sigue aterrorizada por ello. Entonces el libro va alternando un capítulo de cada historia, y entonces, a ver si lo podéis ver, los capítulos que tienen este gris así son los que corresponden a Afterwalls, y los capítulos que no tienen marca son los que corresponden a la historia del mundo real de Darcy. Como podéis ver, tienen más o menos el mismo largo. Obviamente no me he dedicado a contar las páginas dedicadas a cada parte de la historia, pero más o menos es del 50%. Y la gracia está en que cada vez que Darcy tiene una nueva experiencia y aprende algo, se da cuenta de que su novela es plana en ese sentido y lo integra en su novela, y entonces es muy rico porque vas viendo el proceso creativo de escribir una novela y mientras creces, y cómo los autores integran las experiencias que ellos viven en lo que escriben. Es una cosa que es muy interesante porque, claro, cuando estás en la parte de la historia de Darcy, ella te dice cómo era originariamente en el borrador original la historia, y tú cuando lo lees lo ves ya desarrollado en el borrador final y cómo acaba siendo utilizado. Y claro, no sé, yo es una cosa que la veo muy, muy, muy interesante. La mayoría de los críticos alaban este libro, o sea, les gusta, pero a cada uno le gusta una parte distinta. Hay unos que, no sé si era el New York Times, que decía que la parte de Darcy era buena, pero que la que realmente era interesante era la parte de Lizzie, porque la historia de Lizzie no es la típica, o sea, tiene muchos puntos negros y muchos contrapuntos, y de hecho la obsesión de Lizzie para ayudar a Mindy provocará que tome muy malas decisiones que la perjudicarán a largo plazo, a pesar de las advertencias que ha recibido de Yamaraj de hacer una cosa u otra. Es un libro bueno, aunque para mí no es el mejor de Westerfeld, porque para mí la mejor
saga de este autor de Scott Westerfeld es la de Aglis, que está traducida al castellano, y de hecho ha dado la buena noticia este año de que va a escribir otra trilogía ambientada en ese mundo y tengo muchas ganas de leerla. Pero realmente, o sea, como os digo, es un libro que me ha gustado, sobre todo la parte de Darcy, porque es metaliteratura, o sea, vemos el proceso creativo que hay detrás de un libro, la presión a la que están sometidos los autores por las editoriales, que solamente piensan en números. Y entonces los escritores están siempre con un deadline al final en el que tienen que entregar su libro, en el que tienen que tener ya una nueva idea, y al fin y al cabo, o sea, la creatividad es difícil de controlar, ¿no? O sea, sí que es cierto que la creatividad es un 99% de trabajo y un 1% de inspiración, pero ese 1% tiene que existir. Y claro, cuanto más presión puede recibir un autor, o bueno, un escritor, menos productivo, menos calidad va a tener la obra después, ¿no? Y esto se ve muy reflejado en este libro. También se ve reflejado lo fácil que es el fracaso y también lo aleatorio que muchas veces es el éxito. Un ejemplo, por ejemplo, es una escritora que conoce Darcy, que se llama Kira Lee, y que es una de las escritoras de libros de young adult más famosas de Estados Unidos, pero que sin embargo, con el libro que dio el pelotazo y el que se sigue vendiendo a expuertas, es el primero que ella se siente avergonzada porque es su primer libro y tiene muchos errores y ya ha utilizado cosas que ahora no utilizaría porque no se sentiría a gusto utilizando, y que sin embargo sus libros posteriores, que a nivel de calidad son inmensamente mejores, sí que se han vendido, pero ni punto de comparación con el primer libro. Y es una cosa que a ella la tiene muy amargada, por decirlo de algún modo, y muy frustrada, porque si este libro no es el mejor, hay muchos libros, mis otros libros son mejores, ¿por qué este libro se sigue vendiendo? ¿Por qué cada vez que me encuentro con un fan está obsesionado con este libro y no tiene ni idea de los otros, ¿no? Es la aleatoriedad de este mundo. Y bueno, para mí esta parte es muy rica, y sin embargo Afterwards, pese a que tiene ideas muy buenas, no está completamente desarrollada, porque al fin y al cabo no puedes desarrollar un libro de la profundidad de Afterwards simplemente con 300 páginas, porque tiene muchísimas cosas, tiene muchísimo lore que se tendría que desarrollar. Y bueno, yo entiendo que también que el proceso la calidad de acabado de este libro refleja también la inexperiencia de Darcy, y me hace pensar que es una cosa querida por el autor, porque me he leído muchos libros de él y esta falta de desarrollo no es algo particular suyo, y si libros que escribió hace 15 años son mucho más ricos y desarrollados, no tiene sentido que que es de los últimos, no tenga estos problemas, por lo que a mí me hace pensar que es precisamente porque es el primer libro de Darcy. Y bueno, eso es todo, y espero, si os lo leéis, espero que os guste, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like, si no estáis suscritos, suscribíos.